Durante décadas, las bases militares han detectado naves no identificadas penetrando en su espacio aéreo. ¿Son los soviéticos o es otra cosa? ¿Estos objetos voladores no identificados son el ejemplo de una tecnología avanzada? Hay un aparente interés Es surrealista. por nuestra tecnología. ¿O hay otra explicación ajena a este mundo? ¿Fue un arma? ¿Fue una advertencia? ¿Qué fue eso? Estos son algunos de los avistamientos de ovnis más extraordinarios en la historia Vemos lo que parece un rayo que llega hasta el suelo. de las bases aéreas norteamericanas de los frentes de la Guerra Fría. Maldita sea, ¿qué juegan? ¡Para! Si los objetos voladores no identificados se están infiltrando en instalaciones secretas, ¿el mundo debería entrar en alerta roja? Se han visto objetos voladores no identificados en nuestros cielos durante décadas. Hay miles de avistamientos documentados en los archivos gubernamentales. Muchos tienen explicaciones lógicas y científicas, pero algunos siguen sin explicación ni identificación. ¿Podrán desvelar la verdad los nuevos archivos publicados sobre estos sucesos? Avistamiento OVNI. Navidades investigando el posible OVNI. Es el primer eslabón en una cadena de documentos de lo que se conocerá como uno de los avistamientos de OVNI más importantes que hay registrados. El sargento primero Jim Penniston y el soldado primero Edward Cabansag fueron asignados a Burroughs. Sus órdenes, investigar las luces sin identificar en el bosque Rendlesham. Mientras conducíamos, podíamos ver la luz del bosque. Al final el vehículo no podía llegar más lejos y nos paramos. ¡Para! Comenzó a subir. Se volvió más tenue, siguió ascendiendo. Y salió disparado hacia la costa. Burroughs, Penniston y Cabansag no sabían lo que habían visto, pero comenzaron una investigación. Fue el caso más significativo y convincente de Gran Bretaña. Investigó los archivos de Rendlesham mientras estuvo en el ministerio. Las tres hendiduras, al unirse, creaban una forma triangular. Había pruebas físicas de que algún objeto se había adentrado en ese pequeño claro de alguna forma. Menos de una semana después de su espeluznante experiencia, Burroughs, Penniston y Cabansag redactaron sus declaraciones. Se les ordenó realizar una declaración meticulosa. Estos documentos, en su día secretos de los archivos de la Fuerza Aérea, relatan en primera persona lo que ocurrió aquella noche. Las declaraciones se desclasificaron con la Ley por la Libertad de Información. Así que tenemos en los archivos un rastro de papel auditado y verificable. Documentos de la Fuerza Aérea estadounidense que respaldan las historias contadas por los testigos. La declaración del sargento Penniston contenía una observación sorprendente. Según dice, el objeto es de una naturaleza mecánica. Pero si es mecánico, ¿quién lo ha construido? ¿Pudo ser alguna tecnología clasificada de Estados Unidos? Richard Dolan, escritor e investigador de ovnis, ha estudiado el caso en profundidad. ¿Pudo ser un satélite caído, como dijeron algunos? No creo que pudiera ser un satélite estrellado. Para nada. ¿Cómo se explica lo que ocurrió en el bosque? Los rusos, la verdad es que no hay ninguna prueba, no hay motivos para creer que fuera tecnología rusa. ¿Es posible que los sucesos de las dos bases estuvieran De relacionados? muchos años, ha habido acusaciones de que se guardaban armas nucleares en Ben Waters y en Woodbridge. Desde siempre, la política del gobierno británico es de no hacer comentarios ni confirmar o negar la presencia. Que relaciona las armas atómicas con avistamientos de ovnis. Los Álamos es uno de los sitios más importantes a la hora de hablar de ovnis y su relación nuclear. Fue el centro de la tecnología nuclear estadounidense. Los Álamos, Nuevo México, es el lugar donde nació la bomba atómica.
Aquí fue donde las mejores mentes científicas del siglo XX diseñaron y crearon la bomba atómica. 3, 2, 1. Tenemos un buen rastro de documentos que relaciona los avistamientos de ovnis en las principales instalaciones nucleares. Y lo que empieza a aparecer es un informe tras otro de sucesos muy extraños vistos por científicos de renombre. Diciembre de 1948, Universidad de Nuevo México. El astrónomo Lincoln La Paz contempló una bola de fuego verde desde su laboratorio en Albuquerque. Calculó su trayectoria y descubrió que se dirigía hacia Los Álamos, que en aquel entonces era el centro de investigación atómica más importante del mundo. Se rastreó un objeto desconocido que iba a una velocidad increíble. No era uno de nuestros misiles. El objeto se movía a 29.000 kilómetros por hora. Todo se salía de nuestras escalas. No teníamos ni un avión capaz de alcanzar 1.600 kilómetros por hora. Su vuelo era horizontal. No tenía sentido que fuera un meteorito. Iba demasiado bajo. No eran misiles. En 1948 no se movían con trayectorias horizontales como esta durante largos periodos de tiempo. Nadie sabía qué eran estas cosas. El gobierno estadounidense encargó al doctor La Paz que estudiara el fenómeno de Los Álamos. Entrevistó a docenas de científicos y mandos militares. Las observaciones eran consistentes. El objeto aparentaba ser controlado. Parecía que la opinión de todos los científicos que estuvieron estudiándolo fue que era la tecnología de alguien. La pregunta es, ¿tecnología de quién? Teníamos este fenómeno completamente inexplicable cerca del corazón estadounidense, de la ciencia y tecnología nuclear. Más de 30 años después, en el bosque Rendlesham, el informe del sargento Jim Penniston describe algo que creyó que era de naturaleza mecánica. Hay una conexión importante entre estos objetos desconocidos, sean lo que sean, y su proximidad a lugares conocidos por tener tecnología nuclear. Base Benwater, Suffolk, Inglaterra, 28 de diciembre de 1980, 3 a.m. Tenemos luces sobre el bosque Rendlesham. Las luces extrañas volvieron a las dos bases durante 2 noches más. No se ha publicado documentación sobre el avistamiento de la segunda noche, pero la tercera fue distinta. Esta vez implicó a oficiales superiores. El comandante adjunto de la base, el teniente coronel Charles Holt, fue testigo directo. Decidió ir al claro, donde Burroughs y Penniston tuvieron su encuentro la primera noche. La intención de Holt era neutralizar la situación. No dejaban de correr por la base rumores de los avistamientos de ovnis, así que Holt quiso salir y desacreditar las tonterías de los ovnis. Lo que sucedió se convirtió en uno de los informes mejor documentados sobre un ovni. El coronel Holt solía llevar encima una grabadora portátil. A unos 50 metros o más del punto de impacto inicial, o mejor, presunto. No hay ninguna duda sobre la autenticidad de esta cinta. Es extraño. ¿Alguien puede revisar las marcas del suelo? El equipo de Holt llevaba contadores Geiger para detectar los niveles de radiación. Descubrieron que las lecturas de radiación aumentaban en las 3 marcas donde aterrizó el ovni la primera noche. Es como una abrasión. Las agujas de los pinos están aplastadas y da una lectura radiactiva alta. ¿Dice que es un efecto secundario confirmado? Sí, lo es, desde luego. Parecía que había quemaduras, abrasiones, en algunos de los árboles que rodeaban el claro. Detecto un reflejo del calor del árbol a 1 metro o 2 del suelo. Esto es inquietante. Hubo un aumento en los niveles de radiación en las 3 marcas y en los laterales de los árboles. Y en ese momento, Holt lo ve cuando alguien dice: «Señor, ha vuelto, mire, entre los árboles». En esta posición, aquí. Puedo verlo. ¿Qué es? Es una lucecilla roja extraña.
No hay ninguna duda, es una especie de luz extraña parpadeando más adelante. Es amarilla. También he visto el tono amarillo. Es raro. Volvamos al borde del claro para verlo mejor. El equipo de Holt avanzó. No sabían qué podía ser esa cosa. Nos dirigimos a unos 110-120 grados del lugar, saliendo del claro. El medidor aún sigue dando lecturas a unos 2 kilómetros. Hay un momento en el que se dan cuenta de que se está acercando. Dicen, viene hacia aquí. Sin duda, viene hacia aquí. Está lanzando luces. No cabe ninguna duda, es extraño. Al oír esa cinta, se nota la tensión y el miedo en las voces de esas personas. Se aproxima desde el sur, viene hacia nosotros. Ahora vemos lo que parece un rayo que llega hasta el suelo. Es increíble. Volvieron a mirar hacia la dirección por la que habían venido y parecía que uno de los ovnis se encontraba justo sobre la base y estaba lanzando un rayo de luz hacia una zona que más tarde se identificó como el almacén de armas. ¿Fue una comunicación? ¿Fue un arma? ¿Fue una advertencia? ¿Qué fue eso? No es la primera vez que pasa. 5 años antes del incidente del bosque Rendlesham, una base aérea norteamericana experimentó un encuentro similar. A finales de octubre de 1975, en la base aérea de Loring, al norte de Maine, detectaron algo desconocido que se acercaba hacia la base. Loring es una base aérea del mando estratégico que contenía aviones con armamento nuclear para una posible agresión rusa. Aeronave no identificada está volando en un espacio aéreo restringido. Un informe de aquella noche declaró que el objeto no identificado tenía una altitud de 150 pies y fue visto cerca del almacén de armas. Maldita sea, ¿qué juegan? Los testigos describen la nave como un helicóptero. Identifíquese. Cambio. Pero cuando un helicóptero de la Guardia Nacional intentó interceptarlo, el piloto no vio al intruso. La nave fue vista durante 2 horas sobre el almacén de armas de la base. Después, desapareció en la oscuridad. Los parecidos entre el incidente del bosque Rendlesham y el incidente de la base aérea de Loring 5 años antes son intrigantes. Hay un ovni que no solo había penetrado en nuestra sofisticada red de defensa aérea, sino que sobrevoló directamente el almacén de armas. Loring era importante porque almacenaba material nuclear. La noche siguiente volvió a ocurrir, a la misma hora. Así que tenemos este caso en el que esta cosa se acerca, se queda un periodo de tiempo concreto y luego se marcha. Y es un patrón. El mismo patrón es visto en Rendlesham. Vemos lo que parece un rayo que llega hasta el suelo. Se ve este aparente interés Es increíble. que tenía el responsable del fenómeno por nuestra tecnología. La Fuerza Aérea acordonó el bosque para el personal militar. John Burroughs, el patrullero fuera de servicio que vio los sucesos de la primera noche, corrió hacia la escena. Nos permitieron a otro soldado y a mí acceder al terreno y reunirnos con el equipo del coronel Holt. Holt y sus hombres volvieron a la base para informar de lo que habían visto. Cuando me reuní con el coronel Holt, se dio la vuelta y apuntó hacia lo que sería la base Ben Waters, y en aquel momento podía ver una luz azul que parecía que volaba por el cielo. Burroughs y el sargento Adrian Bustinsa se adentraron con el permiso de Holt. Poder acceder y volver a acercarnos a algo que era... No sabía qué pensar de esa cosa. No sabía qué era ni por qué había vuelto. Mientras los 2 hombres avanzaban hacia el objeto, el sargento Bustinsa cayó al suelo. Sintió como si algo lo hubiera empujado en el suelo y le hubiera retenido ahí. Miré hacia arriba y parecía que el objeto se encontraba casi sobre nosotros. Burroughs se sintió hipnotizado por una luz intensa. Parecía que todo iba como a cámara lenta. Y de repente el objeto desapareció. Para John Burroughs, lo que ocurrió después es un misterio. No tengo recuerdos de cómo volví del campo. Hasta el domingo por la noche, que sería más o menos unas 14 horas después, no recuerdo cómo llegué a casa ni dónde estuve.
Unos días después, el coronel Holt llamó a su despacho a Burroughs, Penniston y a Cabansag para que redactaran sus informes. Cuando nos pidieron el informe, dijeron que solo hiciera un resumen breve de la primera noche y por qué fuimos allí. En un aparente incumplimiento del protocolo militar, al cabo Burroughs le dijeron que no incluyera lo ocurrido en la tercera noche en su declaración. Solo puedo especular que fue porque el sargento Bustinsa y yo nos acercamos al objeto y no querían que se mencionara. El coronel Holt quería que desapareciera todo lo ocurrido. Quería olvidar todo el asunto y no saber nada más. Holt describió todo este asunto como malo para la carrera. Como oficial al mando, Holt no tenía elección. 2 semanas después de la tercera noche, redactó un informe detallado sobre los avistamientos. Es el único documento oficial de la tercera y última noche del incidente del bosque Rendlesham. La nota de Holt se titula Luces inexplicables, pero describe claramente algo que va mucho más allá de unas simples luces en el cielo. Creo que el título, discreto, es un intento premeditado desde el principio de quitar importancia al incidente. Pero por supuesto, el informe de Holt deja perfectamente claro que no eran luces inexplicables, sino el aterrizaje de una nave metálica. Otros creen que el origen de las luces era de origen humano. Creo que el origen inicial del ovni fue el faro de Orford-Ness. Tim Printy es un submarinista retirado de la Marina, un investigador de ovnis y un escéptico. El faro está en la dirección hacia la que fueron los soldados. El faro Orford se encuentra a 9 kilómetros al este del bosque Rendlesham. Salieron por el lado este, entraron al bosque, acabaron en un claro y desde ese claro se puede ver a lo lejos el faro Orford. Los documentos de la policía apoyan la teoría de Printy. Durante su investigación, declaran que la única luz visible para los agentes que acudieron eran las luces que tenía el faro Orford. Es más, Printy cree que la cinta de Holt es la prueba de que vieron la luz del faro y nada más. En la cinta que hizo el coronel Holt, hay una secuencia de tiempo. Era cada 5 segundos. Es la misma velocidad de rotación con la que ilumina el faro de Orford-Ness. Hay un segmento en la cinta de Holt que parece coincidir con el intervalo sugerido por Printy. Está brillando adelante, entre los árboles. Ahí está otra vez. Observen, se ve ahí mismo. Ahí está, la estoy viendo. ¿El personal de la base pudo confundir el faro Orford con un objeto no identificado? Nick Pope no lo cree. Hay algunas teorías escépticas sobre el bosque Rendlesham, pero las revisé durante mi análisis del caso ya abandonado en el Ministerio de Defensa, y no se sustentan. He ido varias veces al bosque Rendlesham. En la mayoría de los sitios donde los testigos llegaron a ver el ovni, no se puede ver el haz de luz del faro. Aunque las luces que vieron Holt y Burroughs vinieran del faro, no explica las experiencias tan extrañas de otros testigos. Larry Warren es una de las personas más controvertidas de la historia de Rendlesham. Durante el suceso del ovni era un especialista en seguridad de la Fuerza Aérea. La noche en la que estuve implicado fue en la que Charles Holt grabó su cinta. No estuve en el grupo de Charles Holt, ni nunca lo he afirmado. Larry Warren ha vuelto a la base aérea de Bentwaters por primera vez desde hace más de 30 años. Su relato de lo que ocurrió en la tercera noche va mucho más allá de lo que han dicho Burroughs y Holt. Estamos al final de la pista de Bentwaters. En la tercera noche, Warren estaba de guardia al final de la pista de Bentwaters. Tenemos luces sobre el bosque Rendlesham. Me llamó el control central de seguridad y me dijo: retírese del puesto, el teniente England va a ocupar su lugar. Y a los 10 minutos estaba con otras 3 personas en la parte de atrás de una camioneta de seguridad. Warren comprende que se dirigen hacia el bosque Rendlesham, a la entrada este de la base Woodbridge. Y entonces fue cuando, cambió toda mi vida. Warren llegó a la base de operaciones. Le ordenaron que investigara el bosque de inmediato.
Vi unas luces a lo lejos. Al principio, Warren no vio nada fuera de lo normal. Todo era normal. Creía que era un ejercicio de entrenamiento. Pero la cosa se volvió rara, extraña. La historia de Larry Warren dará un giro sorprendente por algo que no es de nuestro mundo. ...28 de diciembre de 1980... ...la tercera noche de los avistamientos. El especialista de seguridad de la Fuerza Aérea, Larry Warren... ...avanzaba con sumo cuidado por el bosque Rendlesham... ...no muy lejos del lugar donde ocurrió el suceso de la primera noche. Estábamos en plena noche. 2 noches después del primer contacto. Warren y su equipo de seguridad fueron enviados a un claro del bosque. Había una carga de electricidad estática enorme en el bosque. Podía notarla en el vello de los brazos. Era algo energético que me rodeaba. Warren declaró haber entrado al claro. En este campo había una neblina en el suelo de unos 15 metros de diámetro. No se elevaba, se quedaba pegada a la tierra. Su relato fue más lejos que el resto de declaraciones. Las cámaras estaban detrás de mí a mano derecha, justo ahí. Estaban filmando esta niebla brillante. Ahí estuvo el acceso por el que llegaron los mandos, justo ahí. Apareció una luz roja sobre ese grupo de árboles. Llegó esa luz, hizo un arco descendente sobre este campo, a unos 6 metros sobre la neblina, y detonó. Explotó casi al instante. Y el fogonazo era tan brillante que durante un segundo me dejó ciego. La historia de Larry dio un giro dramático y estremecedor. Había una cosa. Y era como un sueño, pero sin duda tenía la forma de un delta y tenía una cosa definida que no dejaba de ocultarse delante de nosotros. No tenía ventanas ni nada, no dejaba de cambiar. Esta cosa era roja, pero era tanto roja como azul por la base. Lo que según Larry Warren ocurre a continuación hace que esta historia sea aún más extraña. Y entonces, de repente, delante de nosotros, delante de mí, la luz se movió desde el lateral derecho a 1 metro del suelo, con un color entre azul y dorado, y se dividió en 3 luces ahí. Y cuando la luz desapareció, dentro de la luz había 3 cosas. Bueno, no eran como usted ni como yo. Y eran pequeños, como de esta altura, y había una especie de cosa translúcida que contenía lo que parecían ser cabezas y rostros. Y todo esto ocurrió ahí mismo, todo. Y ahora plantan zanahorias ahí. Larry Warren estaba convencido de que había visto una forma de vida desconocida en el bosque Rendlesham. Larry dice que no solo había visto el ovni, sino que había visto lo que parecía ser una especie de reunión entre uno de los altos mandos de la Fuerza Aérea estadounidense y unos posibles extraterrestres. Algunos mandos de la base negaron su participación, pero estuvieron allí. Entonces me dieron una palmada en el hombro y volvimos a los vehículos. Cogí el autobús de vuelta a la base Bentwaters. Entonces, el especialista Larry Warren hizo lo que haría cualquier joven. Cobro revertido a Estados Unidos de América. Llamé a mi madre. Quería que supiera lo que había pasado. Y le dije, mamá, no te lo vas a creer. Ha aterrizado un ovni cerca de la base. Lo he visto. Y seguí hablando. Y ya no estaba el teléfono. Colgué, llamé a la operadora. ¿Está llamando desde la base? Dije que sí. Y dijo, le han colgado desde la base. Y entonces pensé, aquí hay algo que va mal. No hay documentos que verifiquen el increíble y extraño relato de Warren de la tercera noche. Es una historia que sigue siendo controvertida y sin demostrar. Pero los archivos que existen dejan algunas pruebas. Nick Pope cree que pudo haber una operación de limpieza
a pesar de que el gobierno insistió en que el avistamiento no era relevante para la defensa. Esto es una parte fascinante de este caso, porque por un lado, la postura del gobierno estadounidense es que los ovnis han dejado de ser de interés. Pero aquí tenemos, claramente, una investigación detallada sobre ovnis. Vino personalmente el oficial de mayor rango de la Fuerza Aérea estadounidense en Europa para que le informaran. En una nota desclasificada con fecha del 16 de febrero de 1981, un mando de la RAF declaró que el general Charles Gabriel, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea estadounidense en Europa, voló hasta Bend Waters. El hecho de que el general Gabriel visitara la base y fuera informado del incidente muestra que las altas esferas del ejército estadounidense se tomaron esto en serio. Un documento del Ministerio de Defensa confirma la visita del general Gabriel. Informaron a Gabriel, le dieron cosas como la grabación del coronel Holt y luego se las llevó de vuelta a Alemania. Hay preguntas sin resolver. ¿Qué más cosas se llevó el general Gabriel de vuelta a su cuartel general? ¿Tiene un bote para meterla? Sí, ¿tiene un bote de muestras? Coja muestras del suelo. Sabemos, por la cinta del coronel Holt y el testimonio de los testigos implicados, que tomaron muestras de la tierra, de la savia y de la madera de los árboles que habían sido dañados. Todo ese material ha desaparecido. Para mí, es algo completamente extraordinario y sin ningún precedente. El general Gabriel pudo tener otros motivos para estar en la base. Tim Printy tiene una teoría opuesta. Puede que le preocupara que su personal se hubiera adentrado en territorio británico en visitas sin autorización, uniformados. La gente podría preguntarse, ¿por qué está el ejército estadounidense metido en mi territorio? Si hubo un encubrimiento, un hombre fue el responsable de tirar de la manta. Larry Warren sigue siendo un personaje provocador, no solo por sus declaraciones sobre ovnis, sino por el presunto interrogatorio posterior. Nos pasaron una película, un metraje sin narrar de cámaras aéreas en el que se mostraban objetos y luego... Dijo que comenzó con una proyección que parecía inocente. En la habitación había dos tipos que se presentaron como servicios de seguridad de las Fuerzas Armadas, que eran una rama de la NSA. Nunca comprenderán lo que han visto. Por ese motivo es necesaria la discreción. No hay que hablar de ello en la base. Para mí todo empezó la noche siguiente. No la que vi la cosa del bosque, sino la siguiente. Entonces fue cuando mostró su peor cara. Y fue horrible. Solo recordaba fragmentos de lo que ocurrió después. Pero iba a unir las piezas del rompecabezas. La historia de Larry Warren sobre un avistamiento ovni en la tercera noche de los avistamientos del bosque Rendlesham parece salida de una historia de ciencia ficción. Pero su alegato aún continúa. Warren cree que en 1980 el gobierno norteamericano le aplicó técnicas de interrogatorio agresivas para lavarle el cerebro y reprogramar sus recuerdos en la base Bend Waters. Ahora tengo recuerdos. Cada vez recuerdo más estar en un centro médico, conectado a una intravenosa, con militares y otras personas. Hablándome, lo recuerdo. Nunca estuviste en el claro. Son imágenes rotas, inconexas de un lugar muy extraño. Ahí es donde te meten de todo y donde juegan con uno. Tuvieron 2 días para jugar conmigo. ¿El gobierno estadounidense llegó a utilizar tales técnicas de interrogatorio? El proyecto MK Ultra fue una operación secreta de control mental creada por la CIA en la década de 1950 y cancelada oficialmente en 1973. MK Ultra fue un programa de la CIA para descubrir qué técnicas, como fármacos o hipnosis, podían servir para influenciar a personas, cambiar su comportamiento
crear recuerdos falsos y tal vez borrar recuerdos reales. Si es cierta, la experiencia de Larry recuerda a los objetivos de MK Ultra. En 1980, en las fechas del incidente del bosque Rendlesham, estas técnicas, fármacos, hipnosis, etc., seguían siendo utilizadas. ¿Son unos recuerdos falsos de un soldado joven y nervioso? ¿Otras personas fueron sometidas a ese tratamiento? ¿Puede ser el motivo por el que John Burroughs perdió 14 horas de recuerdos tras ver al ovni por última vez? No sé por qué no puedo recordar. Era algo que me preocupaba. Hay cosas que recuerdo claramente. Por ejemplo, cómo volví a casa la primera noche. Pero no recuerdo qué ocurrió después de estar ahí en la tercera noche, más allá de darme la vuelta. Los hombres como Burroughs y Warren son simples miembros de tropa. ¿Pero qué pasó con el oficial al mando en la tercera noche? Nick Pope entrevistó a Charles Holt al respecto. El coronel Holt se sentía furioso y frustrado por la forma en la que se aproximaban aviones no identificados y que unos hombres que no conocía a nadie estaban interrogando a los testigos. En algunos casos eran interrogatorios agresivos. Te voy a contar lo que ha pasado. Cuando se interroga a un testigo, no se le amenaza, no se le droga, no se le hipnotiza. En ese momento era un crío bastante confuso. Warren escribió una carta, la única prueba que tiene para respaldar su declaración. Escribí: mamá, te contaré lo del ovni cuando vaya a casa. No puedo hacerlo por correo porque lo leen. Pero quedan preguntas sobre las experiencias de Larry Warren aquella noche y su presunto interrogatorio. Parece que no hay documentos oficiales que lo atestiguen. Uno de los problemas de la historia de Larry es, en el fondo, el hecho de que hay pocos o ningún testigo que puedan situarle ahí en esas fechas. Si esto quiere decir que la historia de Larry no es cierta, o que simplemente Larry fue testigo de otras cosas en las que no estuvieron implicados Holt, Burroughs y Penniston, eso ya no lo sé. La historia de Larry Warren tenía poco fundamento hasta 2010. Un documento respaldó su declaración de una visita extraterrestre. 17 de junio de 2010. El coronel Charles Holt, el oficial de mayor rango que ha declarado sobre la experiencia del ovni en Rendlesham, firmó un documento ante notario relatando su versión de los hechos de la tercera noche. Está lanzando luces. No cabe ninguna duda. Es extraño. Holt declaró que, según él, los objetos que vio tenían un origen extraterrestre. Ahora vemos lo que parece un rayo que llega hasta el suelo. Es increíble. Pero la declaración jurada de Holt va más allá y provoca otra pregunta controvertida. ¿Hubo armas nucleares en la base Bentwaters? Holt declara que no puede confirmar ni negar que el almacén de armas tuviera armamento nuclear. Ni siquiera Pope puede hablar abiertamente. Serví en el Ministerio de Defensa durante 21 años y acaté la ley de secretos oficiales que me vincula de por vida. No puedo confirmar ni negar cualquier historia o rumor sobre armamento nuclear. Pero Larry Warren contará lo que no pueden contar los demás. Las bases Bentwaters y Woodbridge estaban en primera línea durante la Guerra Fría. Los rusos las atacarían en primer lugar y lo sabíamos. Estamos en la vanguardia de la línea caliente. La llaman línea caliente por el material radiactivo que había en la artillería, que era nuclear. Puede quemar, es nuclear. La verdad es que en la base nadie hablaba sobre las cabezas nucleares. Larry Warren afirma que le hablaron de la presencia de armas nucleares mientras se entrenaba en la línea caliente. Una noche trabajé aquí, escoltando a un policía, y me explicaron muchas cosas de lo que había aquí. Teníamos un gran arsenal secundario de armas tácticas nucleares. ¿Es creíble lo que dice Larry Warren? Los documentos obtenidos del Consejo para la Defensa de Recursos Nacionales
una comisión de control estadounidense, respaldan la declaración de que hubo armas nucleares en Bentwaters. Los documentos confirman que la base Bentwaters fue una instalación de almacenamiento de bombas nucleares hasta 1986, con capacidad para 100 ojivas nucleares. A pesar de la postura del gobierno de no confirmar ni negar los rumores nucleares, Lord Hill Norton, un exjefe del Estado Mayor de Defensa, ha sido bastante más claro. En 1997, Hill Norton escribió una carta al ministro de Defensa pidiendo una investigación sobre la declaración del coronel Holt. En esa carta, dice que la base Bentwaters tiene armas nucleares. Los ministros y el Ministerio de Defensa en concreto no dicen la verdad al decir que no ocurrió nada relevante a los intereses de defensa en aquella noche de diciembre. Lo que hace que Rendlesham sea muy delicado desde el punto de vista británico es que ahí hubo cabezas nucleares, pero no tenía que haberlas. La posible presencia de armamento nuclear en Bentwaters pudo saltarse los acuerdos firmados entre Reino Unido y Estados Unidos. Mintieron al pueblo, dijeron que no había cabezas nucleares y sí las había. Y en diciembre de 1980 es posible que se prepararan para utilizarlas. Estamos en el centro de operaciones de guerra de Bentwaters. En caso de guerra o incidente nuclear, este centro sería clave. Diciembre de 1980 fue uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. El mundo tiene un espíritu solidario esta noche y no hay fuerza física que pueda aplastarlo. La crisis política en Europa del Este amenazaba el equilibrio de poder de la Guerra Fría. El mundo se acercaba a la alerta roja. Woodbridge y Bentwaters fueron bases avanzadas nucleares de la OTAN en aquel momento. Así que si llegaba a haber una guerra, se convertirían en bases estratégicas cruciales. Lo que preocupa del caso Rendlesham es que lleva siendo investigado como una historia de ovnis durante años y años y años. Y es una historia fascinante, pero creo que es importante recordar que es una historia de ovnis y ojivas, que la relación importante de todo este evento es el tema nuclear. Lo primero que pensé fue que debía ser algún prototipo de avión o dron secretos. Preferí pensar que eran aviones espía y drones secretos simplemente porque las alternativas eran demasiado descabelladas. La declaración ante notario del coronel Charles Holt afirma que, según él, los objetos que vio sobre la base Bentwaters eran de origen extraterrestre. Richard Dolan tiene una teoría convincente que apoya a Holt. ¿Por qué interesaría a unos presuntos alienígenas nuestra tecnología nuclear? La tecnología nuclear puede destruir la Tierra así. Durante las décadas de 1950, 60 y 70, en este planeta se realizaron más de 2000 detonaciones de dispositivos nucleares. Si una inteligencia está vigilando a la Tierra y ve que la especie nativa está detonando una bomba nuclear tras otra y tras otra, en pruebas que hace por todo el planeta, le parecerá algo interesante. Puede que hasta llegue a preocuparle qué estarán haciendo estos nativos. Tim Printy lo duda. La energía que libera una explosión nuclear, aunque es devastadora de forma local, es relativamente insignificante si se observa desde el espacio. Si está en la Luna, probablemente no se daría cuenta. La radiación se reduce con la distancia. Cuanto más lejos esté, más débil es. Muchos científicos han indicado que el poder de las armas nucleares sería trivial para una especie alienígena que haya dominado los viajes a la velocidad de la luz. Y aún así, los documentos oficiales revelan que apareció algo extraño sobre las bases aéreas de Bentwaters y Woodbridge en 1980. ¿Fueron los nervios? ¿Una tecnología rival? ¿Un encubrimiento de una base nuclear? ¿O algo aún más extraño? Los documentos oficiales contienen pruebas fehacientes de armas nucleares en la base Bentwaters. Pruebas fehacientes de ovnis cerca de las bases. No hay pruebas concluyentes de que el objeto sea alienígena. Resultado, el incidente del bosque Rendlesham sigue no identificado. ¿Pudo ser extraterrestre? No puedo descartarlo. Pero cuando has eliminado el resto de posibilidades,
No hay muchas opciones que seguir. Viene hacia aquí. Sin duda, viene hacia aquí.